con ojos de muerto. Osvaldo Burgos. Allí, donde tú te encuentras, allí mismo se encuentran todos los mundos. Moisés Cordovero. ¿A quién ve, Ana? ¿Quién está ahí, Ana? Dígame quién ve. A nadie. La mujer se había incorporado por primera vez en la cama en la que estaba desde hacía 2 semanas, después de pasar 35 días sin acostarse. Estiraba los brazos hacia arriba y sonreía con una expresión plácida que no se le había visto en ningún momento durante los meses y meses de dolor desde lo que llegaba, como en una travesía imposible. Ya era 30 de diciembre. Se había propuesto no vivir hasta el final del año y lo estaba logrando. Cuando volvió a acostarse, su rostro no tenía arrugas. Llevaba la expresión de una niña de 6 años desprendiéndose de un cuerpo que parecía haberse arrastrado durante 6 siglos. Su documento de identidad fechaba su nacimiento 82 años atrás. Las llagas infectadas de sus piernas daban innecesaria fe de un largo tiempo sin cuidado. El hombre, sentado al costado de la cama, no estaba ahí por ninguna necesidad de afecto. Apenas entendía cumplir con un deber de honor. Seguramente no conociera a quien Ana había visto, pero quería saber. Lo suyo era un típico defecto profesional del investigador académico, la curiosidad. Por eso, cuando levantó lentamente la cabeza, acompañando el movimiento pausado de los brazos de ella, se sintió descubierto. Uno no estudia tantos años para dudar de lo indudable, y lo indudable era que en esa pieza no había nadie más que ellos dos. Decepcionado de sí mismo, exhaló un corto suspiro de reprobación que acompañó con un segundo movimiento tenue de la cabeza como afirmativo, y una mueca que en otras circunstancias bien pudiera haber sido una sonrisa. Pero no. Él, a nadie, que Ana había pronunciado, sonó con resentimiento. Ni siquiera había vuelto el rostro hacia él, apenas si lo había susurrado con sequedad, ladeando sus labios desvaídos, pero a Gerardo eso le bastó para recomponerse. Al fin de cuentas, ella no lo despreciaba. Nadie se resiente con lo que no valora. Durante los días anteriores, por la insoportable densidad de ese aire estancado en un espacio de 3 metros por 3 y una única ventana cerrada, había pasado toda la pensión. Gerardo no conocía a nadie, pero nunca se movió de ahí. La gente llegaba, hacía comentarios, contaba apurada alguna anécdota sin gracia y se iba para seguir con lo suyo. Algunos volvían, horas o días después, con alguna porción de torta o un budín. Ana se alimentaba por suero, pero su vecina de pieza solía disculparse ante los presentes porque no agradeciera la ofrenda y también por el destrato de no responder, siquiera con los ojos, a historias tan interesantes sobre personas que seguirían vivas, ni acompañar el llanto de quienes no se explicaban por qué ella, justo ella, tenía que estar así. Había quienes lo entendían y quienes no. Pero en ese velorio en vida, los budines y las porciones de torta siguieron acompañando el café. Mi muy estimada Ana, me atrevo a escribirle en primer lugar para contarle que esperaba con muchísimas ansias y expectación la aparición de su último libro sobre la desafortunada guerra social en nuestra patria. Debo decirle en ese sentido que el texto me ha sorprendido mucho.
Cierto es que cada vez que un gran escritor o una gran escritora, como es su caso, presenta una nueva obra, los lectores estamos predispuestos a la sorpresa. De modo que si esto no ocurre, supone una frustración, y en los casos en que efectivamente tiene lugar, no puede entenderse como imprevisible, es por el contrario lo esperado. Sin embargo, no es eso lo que me ha ocurrido con su texto. Desde el mismo momento en el que mi editor me lo hiciera llegar, advertí que en esta oportunidad su escritura no me ofrecía una experiencia de goce, sino de indignación. Sí, indignación. El término es fuerte, pero créame que también es gráfico. Comprenderá usted que no lo he utilizado en forma descuidada. Más allá de su impecable técnica literaria y la seriedad de sus investigaciones, me indigna sobremanera el hecho de que no comprendiera las circunstancias históricas en las que actuaron y actúan los hombres, cuyas acciones narra, y peor aún, que se atreviera a relativizar tan livianamente como lo hace desde la comodidad de su beca en el extranjero el respeto a nuestra aspiración a una Argentina de bien, la inaudita transparencia de los discursos de gobierno, la integridad patriótica de las jóvenes fuerzas ejecutoras de la transformación en curso. Como dice su amado Nietzsche, si la verdad es una danzarina Salomé, tal vez nunca deba dejar caer su último velo, y cito, ya que la verdad desnuda se convierte en caníbal, un salvaje ávido de sangre que pide la cabeza del santo y se la hace servir en una fuente. Que son nuestras instituciones las que fanatizan a los jóvenes empujándolos a darse la muerte unos a otros. Que nuestros dirigentes utilizan la guerra social para generar negocios. Que la casta de los intocables es un conjunto de hombres banales, rehenes sin atributos, que no hace más que vivir y morir según la ley de la fuerza que rige en sus territorios liberados. Sinceramente le pregunto, ¿es eso todo lo que usted ve en el esfuerzo por refundar nuestra nación? Y si fuera eso todo lo que ve, cuando la ley de la fuerza del enemigo le ordena no asimilarse, no esforzarse por ser uno de los nuestros, de los que vivimos en estricto respeto de la fuerza de ley, ¿le parece que contándolo mejora en algo la vida de nuestros hombres y mujeres de bien? Con la mayor admiración por toda su obra anteriormente publicada, atentamente, Gerardo. Estimado Gerardo, antes que nada celebro la posibilidad de esta comunicación directa. Dudo que pueda dimensionar la enorme alegría que me ha causado recibir un mensaje suyo. Y le agradezco infinitamente haberse tomado el tiempo necesario para leer mi humilde texto. Lamento, sin embargo, que ese tiempo haya sido, de acuerdo con su criterio, malgastado. Incurre usted, el mayor erudito de nuestra generación, en una gentileza excesiva cuando dice que soy una gran escritora que habla desde la comodidad de una beca extranjera. Apenas soy todavía una estudiante que no puede más que balbucear. Y en cuanto a la supuesta comodidad desde la que escribo, le confieso que lo que me impone la escritura sobre un determinado tema es precisamente el sentirme incómoda con el silencio que pesa sobre él. No me considero en condiciones de polemizar con alguien que ostenta su erudición, de modo que le pido me dispense de no hacerlo. Solo observaré que sus preguntas no niegan los argumentos que sostienen mi publicación y que las condiciones de conveniencia de contar o no, lo que ambos sabemos cierto, dependen de una apreciación subjetiva sobre qué significa en lo real mejorar la vida de alguien. En general no creo que esa sea la tarea de quien simplemente se dedica a escribir. Y en lo personal estoy muy lejos de tener las competencias para hacerlo, por lo que diariamente lucho contra la jactanciosa tentación de intentarlo. Solo diré, en mi defensa, que es más fácil indignarse con quien denuncia la indignidad de ciertos actos que avalamos que darnos el lugar a la duda sobre la dignidad de tales actos, y que si la ley del otro
Permita usted que me excuse de usar el término intocable en este caso, la fuerza a no asimilarse, a no ser uno de los nuestros. Tal vez sea porque nuestro comportamiento ilegítimo se propone simbólicamente, en abuso de esa fuerza de ley que usted tanto pondera, aniquilarlo. Como todos los demás en Latinoamérica, el pueblo al que pertenecemos ha padecido desde sus mismos orígenes las peores humillaciones y si ha sobrevivido dignamente fue solo aferrándose a su generosidad. El reconocimiento de su debilidad ha sido siempre su mayor fortaleza, pero si, como dice su y mi amado Sócrates, es mejor sufrir una injusticia que cometerla, la gran pregunta es ahora si sobreviviremos con la misma dignidad a esto. Me disculpo, sinceramente, por el disgusto que la lectura de mi irrelevante texto le ha causado. Con el mayor de los respetos. Ana. La primera vez que Gerardo y Ana se cruzaron fue así, por escrito, midiendo el filo de sus plumas. Y eso no era precisamente un buen augurio. Pero al tiempo hubo una segunda vez, debida a la improvisación y a la aspiración fundacional propia en todo tiempo y circunstancia del régimen político argentino. Un canal de televisión había organizado un debate sobre una polémica intención legislativa del gobierno y ellos fueron los invitados. Se trataba de una ley de pertenencia cultural que obligaba a todos los negocios, empresas, instituciones y actividades cuya denominación incluyera palabras en idioma extranjero a traducirla al idioma de los argentinos, el idioma de la nación. Las únicas excepciones eran los nombres de familia y de lugar. Así que River Plate debía adecuar su nombre a Río de la Plata. Boca Juniors a Hijos de Boca. Racing Club a Club de Carrera. Pero Banfield, eso sí, Banfield, iba a seguir siendo Banfield. El plazo previsto para la adecuación era de 2 años. Los productores del programa estaban convencidos de que Ana, recién regresada de una estancia postdoctoral en México, repudiaría enjundiosamente el intento y que Gerardo, el Lugones de este siglo sin poetas, lo defendería con toda su sofistería de polemista avesado. 2 pensadores de la misma generación, con exquisita devoción por la lengua, formados en las mismas incertidumbres y con perspectivas antagónicas sobre casi todo. La fórmula era en sí misma una promesa, pero incluso las más grandes profecías fallan. A ella, la grosería elemental de semejante chauvinismo no dejaba de darle cierta gracia. Pensaba en los relatores radiales de los partidos de fútbol, en los cantos litúrgicos de las hinchadas y en el clásico del domingo. La oferta de esa misma semana, por ejemplo, Hijos de Boca contra Club de Carreras. No prometía precisamente una tierra de la abundancia. A él, la idea le parecía, lisa y llanamente, una estupidez. ¿Para qué aceptó ir entonces? Bueno, porque le avisaron que compartiría el estudio con ella. El envío se estancó en una de las peores mediciones de audiencia del programa en cuestión, pero cuando salieron del canal se cruzaron juntos a un viejo comedor de altísimas ventanas y puertas de vidrio. La conversación discurrió a través de la noche, diseminándose. Cuando pidieron la cuenta, todas las sillas del local, excepto las que ellos ocupaban, estaban sobre las mesas. Mientras se despedían en la vereda, el ruido exagerado de la persiana metálica los devolvió a la intemperancia de un país en guerra consigo mismo. Entonces, ¿cómo sería? Simple. 3 encuentros, no más. 1 cada 2 meses. En esta misma fonda, si le place. Un tema único cada vez. Justicia, literatura, Estado.
siguiendo las reglas clásicas de la dialéctica, pero eludiendo toda pretensión de síntesis, sin miedo a la aporía. La grabación quedaría acá, en resguardo. Alguien, un periodista, se ocuparía de retirarla, transcribirla, hacérnosla llegar, y en los siguientes 2 meses cada uno podría releer su parte y modificarla tanto como quisiera, precisando o ampliando los conceptos, pero sin alterar el ritmo de la charla ni las intervenciones del otro. ¿Le parece? Sí, claro, sí, me parece. La aceptación de Ana fue todo un logro para Gerardo. El primero, o según se mire, el único. Las conversaciones pautadas comenzaron un martes a la noche. Era fines de invierno, el bodegón frente al canal estaba casi vacío y la sesión duró entre 3 y 4 horas, instaurando un parámetro fijo de temporalidad para las siguientes. El periodista que habían elegido para las transcripciones y la edición era un antiguo novio de ella, un ex compañero de militancia de él, alguien que estaba razonablemente cerca y suficientemente lejos de los dos. ¿Se puede y acaso se debe ser justo con los enemigos? Mis preguntas en este caso serían: ¿quién determina políticamente a esos enemigos? Y éticamente, ¿con quién se podría o debiera ser justo? Si no. Ese fue el inicio del primer encuentro. En el segundo, ya en primavera, Gerardo leyó a Haim Guri, Ana a Mahmoud Darwish. Entre la luz y yo, a veces, discurre la niebla. La ocupación no solo se encuentra en las tierras, también en nuestras mentes y corazones. El tercero fue en diciembre, una noche de esas en las que el húmedo calor de Buenos Aires agobia. Cuando llegaron, todas las mesas sobre la vereda estaban ocupadas. Más por costumbre que por convicción entraron y junto a un ventilador de pie se acomodaron en el local, sin nadie. Ajenos a todo, se dispusieron a comenzar la charla. Pero en el mismo momento en el que el mozo llegaba con las cartas del menú, una ráfaga fresca y sucia cerró violentamente la más alta de las puertas vidriadas. Luego el rayo, la explosión, la lluvia, el granizo. La gente en estampida hacia las mesas vacías y en un cuadro propio de Aristófanes, los mozos trapeando el piso para que algunos, los más lentos, terminaran su cena con el plato entre las piernas, sentados contra la pared. Acordamos entonces que la primera razón de ser de un Estado, su obligación más elemental y constitutiva, es el compromiso incondicional de preservación de su pueblo. Y una vez acordado eso, ¿no le parece a usted que esa incondicionalidad requiere de una moral intragrupal que jerarquice la lealtad hacia la parte del pueblo que cumple con la ley? No del todo. Porque en principio lealtad no es complicidad. Y después porque a mi criterio la moral no puede entenderse como un fenómeno intragrupal que proponga una jerarquización de las vidas y de las muertes. La institucionalización de la autorreferencialidad ocluye lo político. Luego, en esa oclusión de lo político, el Estado deviene, sea por acción o por omisión, una herramienta de sojuzgamiento que no preserva la vida de nadie. Deja morir y mata. Si la razón totalitaria entiende al otro como contrario, dispénseme de no decir enemigo, el imperativo categórico exige darle lugar a la diferencia que porta. Yo no acepto que maten en mi nombre. Eso fue lo último que se dijeron, cuando los vidrios del bodegón, nuevamente abiertos, les ofrecían una vista hacia el río de lodo que era para entonces la calle.
Toda tradición comprende algo del orden de la traición, pensó Ana mientras se incorporaba, pero no llegó a decirlo. Notó que Gerardo la miraba con una expresión extraña entre desaprobación y condescendencia. Afuera, gruesas ramas quebradas rodeaban a un único árbol hueco que aún se mantenía en pie. Adentro, otra vez, estaban solos. El periodista, exnovio, excompañero, hizo un trabajo de transcripción inobjetable. El libro, con un epílogo en el que ambos tuvieron espacio para sumergirse libremente en sus propias obsesiones, integró el catálogo de la prestigiosa editorial que ostentaba los derechos de la obra de Gerardo. El nombre de Ana, desconocido en el circo de las ferias internacionales, no sedujo a los editores. Sin inversión publicitaria, las ventas apenas cubrieron los costos. Alegando dificultades de agenda, Gerardo no asistió a ninguna de las dos pobres presentaciones organizadas en salas menores. Al día de hoy, el libro compartido no figura en la biografía de su página oficial. Ser justos. ¿Con quién? La ocupación de lo inmaterial. Y matar o dejar morir. Los tres títulos que siguieron en años sucesivos a aquella construcción teórica del desacuerdo son, sin embargo, sus éxitos mayores. Los muchos especialistas en su obra opinan que esa trilogía señala un punto de inflexión, una impensable instancia de no retorno, y lo celebran, halagando la visión iluminada de un autor que supo llegar a Darwish sin resignar a Gorin. Él calla. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. El Jerem, que los dirigentes de la comunidad rabínica de Ámsterdam dictaron en 1656 contra Spinoza, refracta a través de los siglos y de los continentes. En sus reverberaciones implícitas se construye la noción de la moral como fenómeno intragrupal, que solo puede extenderse fuera del nosotros en periodos de extrema holgura, para volver a reconcentrarse en los propios ante la percepción de la primera amenaza exterior, por endeble o imaginaria que fuera. Lógicamente, esa sustitución periódica entre morales episódicas necesita de traidores que sostengan su tradición. Esas fueron las últimas palabras de un breve artículo que Ana publicó en una revista de estudiantes sobre la función de la traición en la constitución de la lealtad, del engaño como hacedor de lo que se cree. Y fueron también sus últimas palabras en El País. Después de aquel libro compartido, que relanzó la brillante carrera de su coautor, que lo niega, ella no volvió a publicar. No logró tampoco reintegrarse a la universidad. Volvió a irse. Y hace menos de un año regresó, pura y exclusivamente, a morir. Gerardo no la había visto más. Y se había olvidado completamente de ella. Hasta que, en un anodino cóctel de embajada, alguien le contó al pasar lo que había oído. Nada seguro, simplemente un rumor, tal vez pura habladuría. En una pensión de 11, sin familia, sin hijos, sin nadie.
¿Tenés la dirección exacta? Se excusó diciendo que enviaría unas flores, pero pidió a su chofer que lo pasara a buscar inmediatamente y desde ese mismo día sus tardes transcurrían ahí, inmóvil. ¿A quién ve, Ana? Ya era 30 de diciembre. El hombre, sentado al costado de la cama, siguió con la cabeza el movimiento de la mujer agonizante. Incorporándose, ella estiró los brazos hacia arriba y sonrió. 82 siglos después, seguiría siendo una niña de 82 años. ¿Quién está ahí, Ana? Dígame a quién ve. A nadie. La sequedad del susurro partió la insoportable densidad del aire. Aliviado por el resentimiento de esa última confesión, Gerardo levantó lentamente los ojos y los detuvo, inertes, sobre el pequeño espejo que tapaba una gran mancha de humedad en la pared. Allí, enfrentado sin ninguna piedad a sí mismo, conoció por fin sus ojos de muerto. Con la cabeza otra vez sobre la almohada, Ana ya no tenía arrugas. Solícita, atenta, la vecina de pieza entró con una taza de café y una porción de torta. A una primera lectura, desde Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo, sin edición, sin posturitas, sin filtros, incorporando lo que pasa, celebrando lo que ocurre. Salud, amor y buenos sueños para el año que viene. Nos vemos pronto, cuando quiera ver.